Mi estimada Zulín, hola, ¿cómo está? Excelente tarde. ¿Cómo está Zulín? Me sorprende que es la primera en conectarse. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Zulín, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? En el ¿Qué? trabajo, todo bien, en el trabajo, me imagino, en el trabajo, saliendo del trabajo. Sí, sí, ya, ajá, saliendo. Está bien, Zulín, estése tranquila nomás. ¿Cómo se va a caer? Ya, que está bien. Entonces voy Sí, a yo igual apagar la voy a cámara grabar un la momento. clase. Tranquila, Zulín, tranquila, no. Cualquier cosa cuando llegue se conecta, ¿ya? Eso. A ver, buenas tardes. En vista de que los chicos, algunos están saliendo de los trabajos, otros están haciendo sus prácticas preprofesionales. Es comprensible por la situación, por el corre-corre. Además, yo realmente aprecio a los estudiantes porque están de todas maneras conectados, haciendo sus actividades. Así que eso forma parte de la responsabilidad. Ante la situación problemática que existe en el país, bueno, hay que salir adelante. Así que la clase de hoy voy a comenzar a darla, cual esto va a quedar grabado. Vamos a reforzar el tema del surrealismo e impresionismo, que justamente habíamos estado hablando en estos días sobre ese tema. Comenzamos en la semana pasada. Justamente ayer también hubo un problema de, bueno, se fue la luz, son situaciones que suceden, pero ante esa situación igual hay que adaptarse y continuar dar la clase, pues, ¿no? Entonces, justamente vamos a reforzar un poco el tema sobre el surrealismo y el impresionismo. Bueno, nosotros habíamos hablado sobre el surrealismo, que prácticamente es un movimiento de vanguardia en el cual se caracteriza, podría decirse, o se distingue por mezclar la realidad con la fantasía, lo que es el surrealismo. Se mezcla la realidad con la fantasía. Por eso es que en la clase pasada nosotros habíamos visto justamente un resumen de unos cortometrajes donde se veían situaciones medias raras, fuera de lo normal. Incluso hubo unos compañeros que prácticamente como que se asustaron por la temática, pero de eso mismo se trata el surrealismo. Son situaciones fuera de lo normal y obviamente va conectado con la parte artística, lo que es el surrealismo. Por lo general hay muchas películas bajo esta tendencia, lo que es surrealista, se veían en el siglo XX, películas incluso bastante artísticas. Nosotros habíamos comentado de que tanto el impresionismo como el surrealismo se había desarrollado en Francia, ya que la temática de las películas de Hollywood eran otro tipo de películas, películas más comerciales. Y prácticamente por hacerle el elemento diferenciador los franceses, desarrollaron estas técnicas artísticas para poder plasmar este tipo de películas. Y efectivamente lo que es el surrealismo va relacionado con la parte artística, pero como habíamos comentado, justamente va con lo que no es real, con lo que prácticamente queda en la mente del consumidor, pero efectivamente va también conectado con lo paranormal. Son situaciones que efectivamente, como lo estoy comentando, es fuera de lo común, pues, ¿no? Y prácticamente el surrealismo, como lo había dicho, incluso como había comentado en la clase pasada, fue un movimiento artístico eh, que tuvo sus inicios, sus orígenes en Francia, prácticamente por la segunda década del siglo XX. Ya, el término surrealismo, ¿de dónde viene el término surrealismo? Prácticamente fue acuñado por Guillaume Apollinaire por motivo del estreno de su obra de teatro Las tetas de Iglesias. De ahí es que proviene esta terminología francés, surrealismo, y de ahí es que se considera esta tendencia con ese nombre. Prácticamente lo que es el surrealismo, ¿de qué trata? Trata sobre el subconsciente y el psicoanálisis y la relación con la personalidad humana. Ya, subconsciente, análisis y la relación con la personalidad humana. Los surrealistas expresaban su arte tomando imágenes de sus sueños. Ellos tenían sueños y efectivamente lo plasmaban a través de la técnica artística, lo que es el surrealismo. Como yo le había mencionado, nosotros soñamos todos los días nosotros soñamos. Y los sueños que más impactan
efectivamente va con el surrealismo, porque nosotros soñamos siempre, pero como le digo, lo que llama bastante la atención es lo que nosotros recordamos. Por eso que hay personas que dicen, tuve una pesadilla. Perdón, por favor, estoy dando clases. Perdón, por ese motivo se desarrolló esa técnica, lo que es el surrealismo, prácticamente basado en lo que son sueños, el surrealismo. Como estaba comentando, los surrealistas expresaban su arte formando imágenes de sus sueños, asociando elementos muy dispares y dejando fluir libremente el pensamiento. La crisis de conciencia que provocó la guerra, los individuos comenzaron a cuestionarse la realidad. Los inicios y precedentes del surrealismo. En el año 1924, Breton escribe el primer manifiesto surrealista, que sienta las bases de este movimiento poético en el que la pintura y la escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía. Como había comentado, la parte artística era lo que conectaba al surrealismo, la parte artística, elemento diferenciador en relación al cine americano. El surrealismo nació en Francia, lo mismo en la otra técnica que ya vamos a comentarla más adelante. Los pintores se encontraron con precedentes en Goya y en el Bosco, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada. ¿Por qué hablo de estas técnicas? Porque estas técnicas de estos artistas tenían tendencias surrealistas. Sus obras maestras prácticamente proyectaba algo fuera de lo normal, algo que reflejaba un sueño, una fantasía. Perdón, un momentito. Ya, voy a continuar, perdón. Bueno, características generales del surrealismo. Punto 1, se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente. Ese es el punto 1. Punto 2, se considera que la verdad está detrás del mundo real. Punto 3, se piensa que a través de la fantasía se podía acceder a aquello que permanecía oculto. Punto 4, el automatismo, el psicoanálisis y la brujería adquieren un papel importante y fundamental. Punto 5. Al tiempo se reniega de la moral y de los protocolos sociales imperantes por considerarse que coartan la libertad que lleva a la verdad oculta. Lo que comentaba, el surrealismo no es un movimiento con unidad. Prácticamente se plasma a través de una serie de investigaciones de artistas individuales que desarrollan un estilo único, conectado con el subconsciente, conectado con elementos incongruentes, qué sé yo, con metamorfosis, con temas relacionados a las fantasías, con la animación de lo inanimado, realidades oníricas va conectado con lo que son sueños, o muchas veces incluso el tema sexual. Principales artistas surrealistas, hay varios artistas surrealistas, uno de los tan conocidos, Salvador Dalí. No sé si ustedes conozcan a Salvador Dalí, pero bueno, eso igual lo vamos a tratar como tema de investigación. Es uno de los exponentes o máximos representantes del surrealismo, Salvador Dalí. Salvador Dalí decía, recuerdo, porque él era una persona sumamente orgullosa, la diferencia entre yo, así decía, la diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo. Es una persona, un genio, que prácticamente su arte lo plasmó con lo que es el surrealismo. Todas sus obras eran conectadas con el surrealismo. Hay varias obras de él que se las recuerda para las personas que conocen este tema de Salvador Dalí, o que han estudiado. Para los que no conocen, bueno, habría que investigar sobre él. Hay otro que se llama René Magritte, también es otro que prácticamente en lo que es relacionado al surrealismo, en su arte, lo plasmó a través de los años, y su técnica fue meticulosa y diestro. Por eso es que se puede observar en sus artes grandes temas relacionados al surrealismo.
El surrealismo prácticamente fue una tendencia antiobjetiva, poética o abstracta, ya como por ejemplo Joan Miró, donde Joan Miró plasmó el surrealismo a través de ideas que se encuentran debajo de la superficie en sus obras de la apariencia y de la realidad. Con ello compartió sus conocimientos a través de sus trabajos artísticos, como por ejemplo el Carnaval de Argelín, Llama en el espacio y Mujer desnuda, Pájaro lunar. Hay varias tendencias relacionadas al surrealismo. Hay otros como Max Ernest, incluso el surrealismo como esta materia de cinematografía también efectivamente fue plasmado en el cine. Ya, como por ejemplo, ¿a quién puede mencionar? Luis Buñuel, en colaboración con Salvador Dalí. Ellos desarrollaron una, una película llamada Un perro andaluz. Ya, y ese perro andaluz, un perro andaluz, según Buñuel, nació de la confluencia de dos sueños. Salvador Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel en cambio soñó con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos. ¿Ya? Y prácticamente esta película, Un perro en andaluz, es considerada como la película más significativa, más representativa del cine surrealista. ¿Cuáles son los objetivos del surrealismo? El motivo surrealista tiene como objetivo revelar los secretos de las profundidades del mundo irracional. Ya, ese es punto uno. Punto dos. Además, busca activar el papel del subconsciente en la actividad creativa del ser humano. Punto tres. También pretende transformar el arte y la sociedad. Ya, esta teoría que acabo de dar con el surrealismo, relacionada al surrealismo, la voy a descargar como materia. Voy a poner aquí el surrealismo y lo voy a descargar para que igual ustedes lo tengan y de esa manera lo copien en el cuaderno, lo que es el surrealismo. Así que ya saben, estamos reforzando lo que ya habíamos visto en la clase pasada, que fue, bueno, ayer hubo un problema, pero el día viernes tratamos bastante eso y hablamos sobre impresionismo y surrealismo. Esta vez estamos hablando sobre el surrealismo. Surrealismo fue un movimiento artístico que tuvo sus orígenes en Francia en la segunda década del siglo XX. Y a diferencia del impresionismo, el surrealismo prácticamente trata de situaciones que son fuera de lo normal, de lo común, va relacionado más con el sueño, lo que es el surrealismo. Surrealismo. A ver, perdón un momentito. Ya, ahora sí, perdón. Bueno, ya que vimos el surrealismo, vamos ahora con el impresionismo. Déjenme revisar que ya esté descargado el tema. A ver, aquí está el PDF, estoy revisando. Ya justamente ya está descargado. Para aquí. Para verificar que esté todo listo. Sí, sí está descargado. Bueno, ahora ya que hablamos sobre el surrealismo, vamos a tratar nuevamente sobre lo que es el impresionismo. El impresionismo cinematográfico francés, que nació desde 1919 hasta 1929, fue una vanguardia que exploró al cine como un arte único, como un arte puro, enfocándose en la subjetividad
en las emociones y en la belleza pictórica, influenciado por la pintura. Plasmó, utilizó técnicas como el diseño, iluminación, innovaciones, montaje rítmico para poder transmitir sensaciones internas más que narrativas realistas, destacando de alguna manera directores como Epstein, entre otros. ¿Cuáles son las características del impresionismo? Que efectivamente el impresionismo plasmaba emociones, belleza relacionado al arte como elementos que captaban al público consumidor dentro del cine. Otro punto también es que se conectaba con la subjetividad, ¿ya? ¿Por qué con la subjetividad? Porque plasmaba o analizaba el tema relacionado a la psicología, a las emociones del personaje a través de fotogramas. Están escribiendo un mensaje, voy a revisar. Mira acá, ya, no más para. Ya, otro punto que usaba mucho lo que era la fotogenia. ¿Qué es la fotogenia? El concepto de cámara que revela la esencia de los objetos y de los rostros. También el impresionismo jugaba mucho con las técnicas visuales, manejaba bastante eso. Ya un compañero está escribiendo en el alimentador, está bien, técnicas visuales, cómo el impresionismo se desarrollaba con eso, se desarrollaba a través de uso de cámaras lentas, desenfoques, superposiciones y filtros para crear ese ambiente de atmósfera, ese ambiente llamativo. También el tema del montaje. A través del montaje usaban un ritmo rápido e innovador para generar sensaciones. Estamos hablando del impresionismo. Figuras principales del impresionismo: Jan Steen, Abel Gance, Germain Dulac, Marcel Herber y Jean Reynaud. Eso es relacionado con lo que es surrealismo. Hay un director y guionista reconocido que incluso falleció el año pasado, que se llama David Lynch, que tiene unas películas realmente increíbles. David Lynch. David Lynch, ¿qué pasó con él? Con David Lynch, pues falleció a los 78 años debido a un paro cardíaco derivado de una enfermedad pulmonar crónica. David Lynch falleció el año pasado, falleció en el 2025. ¿Ya? Y David Lynch fue un director, fue un cineasta estadounidense, guionista, artista, actor y productor de música electrónica estadounidense. Él falleció, él nació el 20 de enero de 1946 y falleció el 16 de enero del 2025. Que recuerdo que en Instagram, como él es bastante reconocido, y en redes sociales, hicieron bastante publicidad, bastante temática en TikTok sobre David Lynch, porque David Lynch aportó bastante dentro de la industria cinematográfica. Él se caracterizó por su arte, ¿ya? Y efectivamente siempre fue una persona amada dentro de todo lo relacionado al universo cinematográfico, porque él plasmaba mucho lo que es el surrealismo, ¿ya? Y él lo que trataba de indicar era de que lo que es el miedo, la ansiedad, siempre lo reflejaba como parte de lo que sucede en el ser humano, y también era bastante vanguardista. Hizo muchos trabajos realmente súper interesantes, como por ejemplo El hombre elefante, que es una película que acá la pasaban bastante, me acuerdo en Ecuavisa, era una película que se trataba sobre el maltrato hacia una persona por ser diferente a los demás, sumamente artística, una película bastante triste, conmovedora. Tuvo también David Lynch muchas influencias a cineastas reconocidos como Stanley Kubrick, Federico Fellini, también a escritores como Franz Kafka o Francis Bacon. Usted sabe que siempre cuando uno estudia tiene que tener influencia en personajes reconocidos, y David Lynch prácticamente, él se asoció y se relacionó con gente muy reconocida
en el mundo artístico, bastante reconocida. Y por eso mismo es que David Lynch era una persona que se caracterizaba por sus conocimientos, plasmaba muchas ideas excelentes y prácticamente él era un genio en lo que él hacía, en lo que él transmitía, en lo que él reflejaba. O sea, era una persona bastante amplia en conocimiento porque plasmaba excelentemente bien todo lo relacionado al tema del surrealismo. Es más, en estos momentos voy a proyectar un video eh, de David Lynch para que más o menos sepan un poco quién era, la trayectoria, etcétera. A ver, voy a buscarlo en estos momentos para que sepan algo de su vida y su obra. Voy a buscarlo por acá. Está. Sí, aquí está, justamente. Lo voy a proyectar para que de todas maneras lo puedan analizar. A ver. Justamente, ahí está, David Lynch, lo voy a ampliar, lo vamos a revisar un poquito. Ahí está. Entró en la ardua tarea de escribir algo sobre David Lynch. Tuve vaivenes y mucha frustración al buscar la mejor forma de rendirle homenaje al director que cambió mi forma de ver cine. Llegué a la conclusión de que la mejor forma no era intentar explicarlo. El cine de David Lynch no es una narrativa lineal ni un conjunto de respuestas. Es un rompecabezas donde algunas piezas simplemente no encajan y otras parecen estar ahí solo para desconcertarnos. Entonces, ¿cómo hablar de alguien que construyó su legado en lo inexplicable? Tal vez lo único que puedo hacer es llevarte conmigo en este viaje, compartir cómo su obra me marcó y dejar que vos encuentres tus propias preguntas. Un poco también como nació este canal, no devorando contenidos para ustedes ni haciendo resúmenes sin dejarlos pensar, sino invitándolos a la experiencia. David Lynch no solo fue un director, también fue pintor, músico, escultor y escritor. Un artista que encontró en cada medio una forma de explorar sus obsesiones, el subconsciente, los sueños, el tiempo y el misterio del ser humano. Y sobre todo, nos enseñó que el espectador no necesita todas las respuestas, porque a veces el misterio lo es todo. Por eso hoy vamos a rendirle homenaje. Vamos a recorrer su historia, su arte y su legado en el cine. Hola, soy Teo César y esto es Cinema para Vicio. Personalmente llegué a las películas de David Lynch cuando tenía 17 años. Una noche en la que estaba solo en casa. Mis padres se habían ido de viaje y la lluvia golpeaba la ventana con una fuerza que hacía vibrar los vidrios. Sabía poco de Lynch. No había leído sinopsis ni visto nada de él. Solo me llamó la atención del póster de Blue Velvet. Un rostro en sombras, un azul profundo, una imagen que parecía susurrar algo que no podía entender, pero que necesitaba descubrir. Puse play a la película sin expectativas, pero realmente no tardó en atraparme. Hubo un punto de quiebre, un momento en el que sentí que ya no podía mirar hacia otro lado. Las escenas en el departamento de Dorothy Valens, la fragilidad y la oscuridad en su mirada, y ese instante en el auto, donde la tensión era tan espesa que parecía extenderse fuera de la pantalla. No era terror en un sentido convencional, pero algo dentro de mí se removió, una mezcla de miedo y extrañeza. Una sensación de inquietud que no provenía de lo que veía, sino de lo que despertaba en mí. Cuando terminó la película, la tormenta afuera seguía, pero el silencio en mi casa ya no era el mismo. Había cambiado. O tal vez yo había cambiado. Pasé un rato largo mirando la oscuridad del pasillo, como si algo invisible hubiese entrado conmigo desde la película. Yo no había entendido qué había visto exactamente, y tampoco sentía la necesidad de entenderlo. Con el tiempo comprendí que el cine no es solo el impacto inmediato. No se trata de consumir una historia y seguir adelante. Es algo que se queda con uno, que fermenta en la mente y que regresa en momentos inesperados. David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana. Nació en un entorno típicamente estadounidense, entre casas con jardines bien cuidados y cielos abiertos que parecían no tener fin. Pero bajo esa superficie idílica, Lynch siempre sintió una inquietud.
Su padre, investigador del Departamento de Agricultura, llevaba a la familia de un estado a otro, y en esos traslados el joven David comenzó a notar la extrañeza escondida en lo cotidiano, la forma en que la luz del atardecer podía tomar una calle familiar en un lugar ominoso, o cómo un silencio inesperado podía ser más perturbador que un grito. La pintura fue su primer lenguaje, el arte fue su primera obsesión. En 1964 ingresó a la Escuela de Bellas Artes del Boston Museum, pero abandonó tras solo un año. Buscaba algo más vibrante, más vivo. Se trasladó a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en Filadelfia, una ciudad que lo marcaría profundamente, y allí descubrió que el arte no debía quedarse quieto en un lienzo. Mientras pintaba, soñó con imágenes que se movían y hacían ruido. Ese impulso lo llevó a experimentar con el cine. Sus pinturas comenzaron a cobrar vida con sus primeros experimentos fílmicos. En 1967 dirigió una animación de 1 minuto llamada Six Men Getting Sick, en la que 6 figuras vomitaban en un bucle interminable. Lynch lo consideró una pintura en movimiento. Luego vino The Grandmother en 1970, un corto de 34 minutos que ya presentaba muchos de sus temas recurrentes: una atmósfera opresiva, adultos amenazantes y un niño que escapa de la realidad creando su propio refugio. Esto le tendió el puente para su primer film, Eraserhead, en 1977, lo que yo describo como la pesadilla industrial. Rodada a lo largo de 5 años mientras Lynch vivía en los estudios de AFI, Eraserhead es una odisea surrealista sobre la ansiedad, la paternidad y el aislamiento. Filmada en blanco y negro con un diseño sonoro hipnótico, la película sumerge al espectador en un mundo donde los pasillos parecen extenderse infinitamente y los bebés no son lo que deberían ser. Inicialmente ignorada, se convirtió en una obra de culto gracias a proyecciones nocturnas y al boca en boca, marcando a Lynch como un creador único. Luego, en 1980, The Elephant Man, Hollywood notó el talento de Lynch y lo puso al mando de esta película, basada en la vida de Joseph Merrick. La película, rodada en un impresionante blanco y negro, llevó a Lynch a sus primeras nominaciones al Oscar y demostró que podía equilibrar lo surreal con lo profundamente emotivo. En 1984, adaptar la novela Dune de Frank Herbert fue su mayor desafío. Con un puesto enorme y la presión de los estudios, Lynch perdió el control creativo. La película resultó un fracaso crítico y comercial, y él mismo renegó de ella, pero con los años, Dune se ha convertido en una pieza de culto, un testimonio de la lucha entre la visión de un artista y las exigencias de la industria. Quienes sean fans del canal ya saben que hay un video donde explico la historia real detrás de la película comercial imposible, Dune. Vayan a verla y me cuentan. Bueno, ahí casi cualquier IA puede generar una imagen bonita, pero muy pocas consiguen editar solo una parte, respetar una referencia visual y mantener el resultado. Y me cuentan, se los dejo acá arriba. En 1986 el sueño americano comienza a quebrarse y David Lynch nos trae Blue Velvet, que luego del fracaso de Dune era una historia mucho más personal. Blue Velvet es su exploración más clara de la dualidad oculta en lo cotidiano: la oreja cortada en el césped, los labios pintados de Frank Booth, el rojo y el azul saturados, todo en la película respira peligro y fascinación. Luego de este film llegó el misterio sin fin. Lynch llevó su visión a la televisión con Twin Peaks, una serie que comenzó como un misterio policial y se transformó en una meditación sobre el mal, el tiempo y la memoria. Su impacto cultural fue inmediato. El café negro, la música de Angelo Badalamenti y la pregunta de quién mató a Laura Palmer marcaron a toda una generación. Décadas después, Twin Peaks The Return, en 2017, demostró que Lynch seguía empujando los límites narrativos. Si quieren un video sobre Twin Peaks, no tienen más que pedírmelo. Si están escuchando esto ahora, denle like, suscríbanse y coméntenme cuál es su película favorita de David Lynch. Ah, y no se olviden de seguirme en Instagram. Acá se los dejo y nada. Durante el rodaje de Twin Peaks, Lynch filmó Wild at Heart, El amor en llamas. Un viaje salvaje y violento por las profundidades de Estados Unidos, con una estética que mezcla el cine road movie con el Mago de Oz. Lynch ganó la Palma de Oro en Cannes, pero su estilo cada vez era más agresivo. Dividió a la crítica. Por eso en 1997, una exploración de la paranoia y la dualidad llegó a los cines. Lost Highway, donde los personajes parecían intercambiarse y la lógica narrativa se quebraba. En este punto, para mí, Lynch ya no buscaba complacer a nadie más que a sí mismo. En 2001 llega Mulholland Drive, que nace como un piloto de televisión que es rechazado, y Lynch lo transforma en una de las películas más enigmáticas de la historia del cine. Un laberinto de sueños, deseo y pérdida de identidad en la ciudad de Los Ángeles. Mulholland Drive no se entiende, se siente. En el año 2006 llega la última película de David Lynch, Inland Empire,
Filmada en digital con cámaras caseras, Inland Empire es el Lynch más abstracto, un descenso al subconsciente. Las imágenes se desintegran y la narración se diluye en una experiencia sensorial pura. Elegí no hablar mucho sobre Firewalk With Me porque es una película que expande el universo de Twin Peaks con un tono mucho más oscuro e inquietante. Es una obra que desafía al espectador revelando capas ocultas de la historia original y elevando un poco más el horror de esta obra. Por otro lado, David Lynch desde sus inicios nunca dejó la pintura. Su estilo es oscuro, visceral, con texturas gruesas y figuras que parecen atrapadas en la tela. Influenciado por Francis Bacon y el expresionismo, su obra pictórica es una extensión de su cine. Realmente recomiendo investigarla, búsquenla, es muy buena, acá les dejo un par de imágenes. Lynch, por otro lado, también exploró la música con álbumes como Crazy Clown Time en el 2011 y The Big Dream en 2013, donde su voz distorsionada y sus letras inquietantes evocan la misma sensación que sus películas. Además, en 2006 escribió un libro, Catching the Big Fish. Lynch habla de la creatividad y su relación con la meditación trascendental, una práctica que ha sido clave en su vida. Para él las ideas son como peces, hay que sumergirse en las profundidades para atraparlas. Escribí un apartado sobre el sonido en las películas de David Lynch, porque realmente es un personaje más, una presencia que moldea la atmósfera tanto como la imagen. Los zumbidos eléctricos, los silencios inquietantes, el ruido no solo ambienta, sino que sugiere, distorsiona y anticipa. En su cine el sonido puede ser un presagio, un recordatorio de algo oculto bajo la superficie o el eco de una realidad que se desmorona. Su colaboración con Angelo Badalamenti produjo algunas de las bandas sonoras más hipnóticas del cine, combinando jazz, dream pop y composiciones minimalistas con un aura de misterio. La música de Twin Peaks, con su melancólica melodía principal, es un claro ejemplo de cómo Lynch y Badalamenti lograron capturar la esencia de lo onírico y lo perturbador en una misma pieza. En Mulholland Drive los acordes profundos y las notas suspendidas refuerzan la sensación de irrealidad, mientras que en Blue Velvet la combinación de canciones clásicas con sintetizadores envolventes acentúa el contraste entre lo idílico y lo perverso. Lynch no solo usa la música de forma convencional, sino que la deja respirar, la fragmenta y a veces la suprime por completo para intensificar el vacío de una escena. En Eraserhead el sonido industrial se convierte en una cacofonía constante, sumergiendo al espectador en un estado de ansiedad casi subliminal. Te aturde. En Inland Empire los cambios abruptos entre susurros y estallido de ruido contribuyen a la sensación de pérdida de control. A mi gusto, la relación entre Lynch y Badalamenti fue más que una colaboración técnica. Era un diálogo creativo, una real pareja estrella donde la música nacía de sensaciones más que de estructuras rígidas. Badalamenti solía improvisar mientras que Lynch le describía imágenes y emociones con palabras abstractas, generando composiciones que parecían surgir de un espacio intuitivo, casi telepático. Juntos crearon un universo sonoro que define la identidad única del cine de Lynch, donde la música no solo acompaña a la imagen, sino la esculpe, la distorsiona y la envuelve en un velo de extrañeza. El arte tiene una forma peculiar de enfrentarse al duelo. Nos habla de aquello que hemos perdido, de lo que tememos perder y de cómo seguimos adelante cuando algo o alguien ya no está. Ahora, cuando un artista nos deja, nos enfrentamos a un tipo de duelo diferente, el de saber que ya no nos brindará historias nuevas, sus perspectivas, sus mundos. El cine de David Lynch nos recuerda que lo perdido nunca desaparece del todo. En este caso, el cine de David Lynch por suerte nos recuerda que lo perdido nunca desaparece del todo. Hoy, en un mundo donde se nos exige conocer todas las respuestas antes de formular siquiera la pregunta, Lynch nos obliga a detenernos, a escuchar el silencio entre los ruidos, a aceptar la sombra como parte del todo. En una época en donde la información fluye a un ritmo implacable y la ansiedad por no saberlo todo nos devora, hemos olvidado la importancia de la intuición, de vivir con el misterio, de encontrar belleza en lo incompleto. Nos han enseñado a temer a lo desconocido, y en ese miedo hemos abierto la puerta a certezas impuestas, a respuestas simplistas que disfrazan su rigidez con seguridad. Mientras el odio avanza prometiendo orden en un mundo que nunca fue ordenado, eliminando lo ambiguo, lo diverso, lo que no puede ser categorizado en un martillazo, el cine de Lynch sigue recordándonos que la vida no es un enigma a resolver, sino un sueño a experimentar. Nos obliga a aceptar que hay cosas que nunca vamos a entender por completo y que en esa grieta entre lo lógico y lo incomprensible es donde sigue latiendo la verdadera humanidad. Tal vez ese sea su mensaje más poderoso, que el duelo, la ausencia y las preguntas sin respuestas no son fallas en el sistema, sino parte de lo que nos hace humanos, porque mientras haya una cortina roja ondeando en la penumbra,
mientras una melodía suene en un tocadiscos olvidado, mientras en algún rincón del mundo alguien siga soñando con rutas nocturnas y figuras desenfocadas en la distancia, David Lynch nunca habrá terminado de contarnos su historia. Espero que les haya gustado mi análisis y mi pequeño homenaje a este gran director. Pueden seguirme, suscribirse, darle like. Les mando un abrazo grande y, como les digo siempre, vean cine. Chau, chau. Bueno, como les indicaba, David Lynch prácticamente es un genio del surrealismo. Parar un poco. Es un genio del surrealismo, David Lynch. Prácticamente, como yo le había comentado, tiene bastante relación a sus estudios con lo fuera de lo normal, con el subconsciente, con todo lo que se basa en los sueños, con lo que no es real. Y eso lo plasmó a través de sus obras. No solamente hizo cine, también música, aportó en muchas cuestiones, actor, director, productor, guionista. Déjenme revisar el mensaje. Acá, un estudiante. La estudiante Katy. ¿Qué dice Katy? Chat. Estimada Katy, excelente tarde y una bendiciones. No se preocupe, trate de descansar y recuperarse. Que no soy licenciado. No, tranquila, recupérese, mi estimada Katy. Ya. Antes que de conectarse. Bueno, el tema es que, como les comentaba, David Lynch, un genio, es una persona que desarrolló todos sus conocimientos relacionados al cine, lo plasmó y por ese motivo fue un visionario. Ahora vamos a ver, déjenme ver algo con el impresionismo. Igual ya lo habíamos visto clases el día viernes, pero voy a proyectar esta vez cuáles son las películas esenciales para en la Francia de la posguerra y analizar un poco relacionado al impresionismo francés. A ver. Una generación de cineastas estaba ansiosa por explorar los límites del cine como una forma de arte. Esto fue ayudado en parte por la creencia de que Estados Unidos estaba creando producciones más animadas e interesantes para 1918 y que la industria francesa corría el riesgo de perder su propia audiencia. Se desarrolló una crisis dentro de la industria francesa que permitió a los cineastas la oportunidad de producir películas ambiciosas centradas en la estética hermosa y la exploración psicológica. El cine impresionista tuvo un éxito variado en taquilla y muchas figuras claves dentro del movimiento manejarían estas producciones con mayor peligro comercial. Germain Deluc haría películas sociopolíticas junto con dramas populares, mientras que John Epstein continuó su exitosa carrera como diseñador de vestuario junto con sus esfuerzos de dirección. A pesar de esto, los impresionistas lograron mantener vivo el movimiento durante más de una década, reclamando la identidad nacional en relación con el cine y la vanguardia. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. ¿Ya publicaste algunos libros en Amazon y todavía no ves resultados? No eres el único. La mayoría hace lo mismo. Publican, esperan y no venden casi nada. Mientras tanto, muchas otras personas están viviendo. Décimo lugar. Basado en Il fu Mattia Pascal de Luigi Pirandello, la adaptación de Herbier se centra en Matías, quien se casó con Romalinda a pesar de su miserable madre.
Desafortunadamente, su suegra da vueltas a su vida hogareña después de una tragedia familiar. Ingeniero, Deja su disculpe. ciudad natal y Sí. encuentra fortuna en un Hola. casino solo para regresar a su escucho. hogar Voy a y poner descubre que pausa. ha sido declarado muerto por el periódico Sí, local. lo que pasa Libre es de su que, antigua vida, tiene no una sé si me oportunidad. escucha, pero bueno, lo que pasa Sí, es que sí. se me va a apagar el celular y estoy en la calle. Entonces, por si se me sale la reunión es porque se me apagó, porque está en Ya. 2%. Tranquila, Zulín, igual estoy grabando la clase. Más bien, gracias por avisarme. Sí, es que hasta de pronto hasta eso se puede terminar la clase hasta que llegue y no voy a tener asistencia, por eso le digo. No, tranquila, Zulín. Oiga, ¿y usted de qué trabaja? En la calle, llegando a la calle. Pero no, ¿qué haces? ¿De qué trabajas? Ah, o sea, quiero, ¿cómo quiero? O sea, cuando llegue a la casa le cuento ya. Ya, ok, ya, Zulín, está bien, está bien. Inusual de tener un nuevo comienzo. The Living Dead Man marca los inicios de Lazare Emerson, quien llegaría a ser ampliamente aclamado por su dirección de arte en la industria cinematográfica francesa a lo largo de la década de 1930. Desafortunadamente para Herbier, la película se mostró originalmente en 2 partes, a pesar de que el director sintió que esto tuvo un impacto negativo en la recepción de la audiencia. Esta es la entrañable historia de una pobre niña vendedora de cerillas que se encontraba sola y muerta de frío en una noche vieja. Entre las tenues llamas de sus últimas cerillas, tiene visiones maravillosas, aunque difíciles de alcanzar. Con fantasías de comprar algo en la juguetería, una pobre niña congelada intenta vender fósforos durante la Navidad. La película está basada en el cuento de Hans Christian Andersen y está protagonizada por la primera esposa de Renoir, Katherine Hesling. Todo hombre quiere ser amado por Clay Scott. Un joven científico se queda con ganas de suicidarse después de ser burlado por la famosa primadona. Enormemente controvertida tras su lanzamiento, The Inhuman Woman fue creada como una colaboración de celebración de las artes decorativas. El interés principal de Herbier con la producción, además del intento de recuperar el control de sus finanzas, era crear imágenes estimulantes y abrazar las habilidades de sus colaboradores. Como afirmó él mismo, la mujer inhumana es una mezcla de arte moderno y sus colaboradores incluyeron a la soprano operística francesa Georgette Leblanc y al novelista Pierre-Marc Orlan. Un hombre llega a la mansión de su amigo Usher y la esposa de este, Madeleine. Usher está pintando un retrato de su esposa, pero al tiempo que transmite la esencia vital al lienzo, la mujer va desfalleciendo. Cuando perece, será enterrada en la cripta familiar, pero Usher no cree en verdad en la condición mortal de su amada. Basada en el cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe, el crítico Roger Ebert describió una vez el pasillo visto en la película como uno de los espacios más inquietantes del cine. También señaló que es una posible inspiración para Ciudadano Kane. Con un trabajo sin salida y una pareja con un grave problema con la bebida, Marie sueña con huir con Jan, un trabajador portuario local. The Faithful Heart cuenta la historia de sus luchas y cómo es conducida a circunstancias extremas. John Epstein ya era un teórico cinematográfico establecido cuando se estrenó la película, después de haber escrito varios libros sobre el medio. Escribió la película una noche y esperaba que el melodrama atrajera a una gran audiencia. El director estuvo notablemente influenciado por The Wheel y la película muestra los desarrollos de Epstein sobre las técnicas de Abel Gance que incluyen, entre otros, distorsión del lente, edición rítmica y montaje.
Basada en la novela homónima de Émile Zola, L'Argent cuenta la historia de la Bolsa de Valores de París durante la década de 1920. La película fue una gran producción financiada en parte por UFA, la compañía que también había creado películas expresionistas alemanas a lo largo de la década. Esta es la razón por la que Alfred Abel, el actor que sería más conocido por interpretar a Joe Fredricksen en La Metrópoli de Fritz Lang, aparece en la producción francesa. Finalmente, la película empañaría la relación de Herbier con su productor Jean Sapene y sería la película final de Cinégraphique. Un joven lucha por aceptar el segundo matrimonio de su madre después de la prematura muerte de su padre. El joven es interpretado por Jean Forest, a quien Fader había descubierto en las calles de Montmartre y que previamente había echado en Crime Queville. El crítico y teórico francés Jean Mitry dijo de esta película que era la que él salvaría de la quema si pudiera quedarse solamente con una película de los años 20 franceses, lo cual ya es decir, teniendo en cuenta que por allí andaban nombres como Abel Gance, Jean Epstein, Louis Buñuel, Germain Dulac y hasta el gran Dreyer regalando al cine francés una de sus obras maestras. Después de alistarse para luchar contra la Alemania en la Primera Guerra Mundial, un hombre sospecha que su esposa está cometiendo adulterio con un poeta local. Envía a su esposa a vivir a Lorena y termina peleando junto al poeta culpable en el mismo batallón. El hombre finalmente regresa a casa para descubrir que su esposa, quien fue violada por soldados alemanes, ahora tiene un hijo ilegítimo. La película aborda la devastación de la Primera Guerra Mundial y a menudo se considera una película pacifista. Fue un gran éxito tanto en Francia como en el extranjero y rápidamente estableció a Abel Gance como director líder en la industria. Cuando Kirsanov lanzó Ménilmontant en 1926, ya era una figura destacada de la vanguardia parisina. El nombre del barrio parisino en el que se desarrolla la película, Ménilmontant, explora los detalles de un asesino. La película es recordada por sus primeros planos extremos, exposiciones dobles, trabajo con cámaras en mano y la aplicación de la teoría del montaje soviética. La película muestra la terrible vida de dos hermanas huérfanas en el París de los años 20, considerada como uno de los films precursores del realismo poético francés y del neorrealismo italiano. Prescinde de los diálogos y narra toda la historia mediante imágenes y sin recurrir al uso de los intertítulos explicativos. Ya. ¿Cómo está mi estimado Cabanilla? José Andrés Cabanilla, excelente noche. Te cuento que tus compañeros también me han escrito. Hace poco me escribió Zundín, estaba conectada. Ella recién se salió porque estaba en la calle. Otros haciendo prácticas. Otra compañera está enferma. Entonces son situaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus prácticas, Cabanilla? Bien, tengo que acoplarme un poco para que se me ocurran buenas ideas y hacer buenas tomas de la nada, pero es más por el nerviosismo, más que por falta de habilidad. Ah, ya. ¿Y por qué te pones nervioso? Cuéntame un poco. No, lo que pasa es que yo tengo, ¿cómo se dice?, una tendencia debido a mi discapacidad, porque yo nací... Es cierto, de eso te iba a preguntar, o sea, de la discapacidad, porque efectivamente a mí me llegó, o sea, me había llegado al inicio un correo y todo, pero yo personalmente, te soy sincero, yo te veo normal, pilas, todo. ¿Cuál es tu discapacidad, entre comillas? Bueno, mi discapacidad es el síndrome de Asperger. Ya. Quiere decir que mis conexiones neuronales se excitan demasiado, por decirlo así. Ya. O sea, prácticamente como una persona que tiene ansiedad todo el tiempo y le tiene miedo a cualquier cosa. Ya, y cuando pasa eso, te pregunto, ¿cómo tú reaccionas? Porque mira, yo te digo algo, o sea, estás reconociendo un inconveniente que tienes, que eso es bueno, o sea, pienso yo. Ya, pero ¿cómo tú reaccionas, por ejemplo, cuando tienes... Ya, normalmente de niño lo que hacía cuando me pasaba eso, porque no entendía qué me pasaba, Sí. recién ahorita de adulto entiendo. Sí. De niño trataba de evitar las cosas que
desde mi punto de vista, eran complicadas, como por ejemplo matemáticas o aprender algo. Realmente es como, no era complicado, pero mi mente lo percibía como algo complejo. ¿Por qué? Porque hay que entender cosas. Pero, por ejemplo, y a un niño normal, creo que a la mayoría se le complican las matemáticas, por ejemplo. Sí, es verdad, a la mayoría se le complican las matemáticas. Y se asustan. Sí, pero tampoco... Es que es verdad, pues, o sea, date cuenta. O sea, sí. De niño como tal, el único problema era ese, o sea que, como usted dice, se le hacía complicado, pero, ¿cómo se podría decir? En mi caso, aparte de eso, obviamente era socializar también, porque como en el cerebro de alguien con síndrome de Asperger, todas las cosas que ves o percibes en todos los 5 sentidos toman el protagonismo dentro del cerebro y ninguna realmente toma un primer lugar y otro un segundo y otro un tercero. Así como hace la computadora, ¿no? Que mientras uses una aplicación, esa aplicación se utiliza. El resto queda en segundo plano o están cerradas. En el caso de acá, de la mente del síndrome de Asperger, no procesa, no filtra nada, algo que naturalmente el cerebro de una persona común y corriente que están equilibrados lo filtra naturalmente. Entonces, aquí el cerebro pasa todo de largo y me satura, me llena la capacidad, la memoria, por decirlo así, y no puedo aprender nada fácilmente. Me cuesta. Pero ahora ya entiendo algunas cosas, ahora ya. ¿Por qué? Porque cuando trato de aprender algo, mi mente dice, y si esto de acá funciona de esta forma, o si esta cosa significa esta otra, por decirlo así, se va para otro lado en vez de ir directamente hacia lo que el enfoque directo del cosa. Ajá. Pero, bifurca, o sea, por decirlo. No, está bien, pero yo pienso que, o sea, sinceramente, tú reconoces un inconveniente que tienes, pero hay mucha gente que supuestamente estando bien, no se concentran como debe ser, ¿ya? Entonces, yo lo veo así, o sea, tú reconoces y estás mejorando, ¿ya? Porque si has mejorado como persona, como individuo, me imagino. Los miedos, incluso cuando uno es niño, tiene miedos en relación, por ejemplo, a las matemáticas. Creo que a la mayoría no le gusta la matemática. Son pocos los que les gusta la matemática. Bueno, a mí sí me gusta, yo fui físico matemático en el colegio, te cuento. O sea, yo mejoré porque mi mamá como tal me obligaba, pero con amor. Entonces, como no me volví un consentido que resentía de esas cosas, ni tampoco se hacía a un lado y creyéndose un mediocre que no puede hacer nada. Hay personas que no aprenden y ahí les pegan. Pero ciertamente sí fui una persona muy cómoda y lo sufrí ahora, porque como tal tengo el potencial para hacer muchas cosas, pero como tal mi mente en fondo dice, pero va a pasar esto, va a pasar lo otro, no sé cuánto, no te va a salir. Mira, yo te recomiendo lo siguiente. Y eso a veces me habilita. Ya, es que eso de lo que tienes que mejorar, puede decirse, porque mira, nosotros no sabemos, o sea, hay que ser sincero, nosotros no sabemos lo que va a pasar a futuro. Nadie sabe lo que va a pasar a futuro. Ponte, por ejemplo, que en mi caso, yo diga, el futuro esto, yo me acueste y no me despierte, y ahí quedé. Ya, entonces uno no sabe. Entonces a veces nosotros, y las personas incluso normales, nos imaginamos tantas cosas, o del pasado, y estamos ahí, no, o sea, son cuestiones que uno tiene que entenderlas y tratar de mejorar, ya, porque como te digo, toda la vida es aprendizaje. O sea, yo veo, por ejemplo, en tu caso que tú reconoces algo que te pasó y eso es bueno, pero tratas de mejorar. Ahora, el tema de por ejemplo, relacionarse, o sea, no eres el único, a quien mucha gente no saben relacionarse, o como tú dices, por ejemplo, mira en mi caso, y en mi caso también fue una persona que tuvo, o sea, sobreprotegido, mi mamá, mi papá, ya, y por ejemplo yo no sé cocinar, un ejemplo, ya. ¿Por qué? Porque prácticamente tuve todo en mi casa, ya, pero son situaciones y no por eso tú te vas a sentir mal, o sea, pienso yo que es un privilegio, porque chuta, o sea, aquí no quisiera tener todo, o sea, es así. O sea, somos bendecidos, podría decirse, por ese lado. Y sobre todo que si tú ya después quieres aprender fácil, ahora con tutoriales, con tantas cosas, uno puede ver y ya está, pero
pero lo pasado ya está, o sea, pasado y ahí quedó, o sea, claro. Es algo con lo que uno vive. Y Sí. como usted dice, las personas comunes y corrientes se preocupan. En el caso mío, yo me preocupo un poco más que una persona normal, pero trato de amortiguarlo de alguna Claro, forma. trata de amortiguarte porque la preocupación, o sea, te cuento que la preocupación no, la preocupación todos la tenemos, pero hay que tratar de incluso no preocuparse porque a la vez eso te puede afectar y uno tiene que pensar, bueno, hay solución, hay que hacer esta cuestión, aquello. Entonces, lo del aprendizaje mismo, mira, nadie nace sabiendo, ¿ya? No te frustres si algo no te sale, o sea, es aprendizaje, o sea, al final de cuentas vamos a aprender y listo, o sea, en el trabajo también se aprende, en todos lados a nosotros nos toca seguir Claro. adelante y eso es todo, o sea, es como por ejemplo ahora, no te pudiste conectar a tiempo efectivamente porque estabas en las prácticas, hay que entender, y por eso mismo estoy grabando la clase. Es más, cuando se acabe la clase, yo voy a pasarles, para que no estén viendo todo el video, la teoría descargada para que eso puedan ustedes copiar y el video que acabamos de proyectar también lo voy a enlazar para que lo puedan ver. Igual esta clase va a quedar grabada, mi estimado José Andrés Cabanilla. Tus Sí, compañeros listo. también han estado conectados y hace poco su link está en la calle, les dije que mejor se conecte. Y ahora estamos con María Mercedes. María Mercedes, ¿cómo estás? Excelente tarde y llena de bendiciones, mi estimada María Mercedes. ¿Cómo está María Buenas noches. Mercedes? María Mercedes, si Bien, puede bien. prender la cámara. Me acuerdo de la novela María Mercedes, interpretada por Talía. ¿Usted se escuchó esa novela María Mercedes? María Mercedes, Sí, para servirle a usted. Sí, sí. ¿Cómo sí, sí está? lo escuché. ¿Cómo está, mi estimada María Mercedes? ¿Por qué no prende la cámara? Cuente. Bien. Nada, que estoy con un gorro. Está con gorro, con gorro. Sí, con gorro. Ya pues mejor para ver el gorrito, que por el golpe. Déjese ver, pues María Mercedes. No es por el golpe, solo que me estaba peinando y ya pues me Ya no puse el gorro. importa, déjese ver despeinada. Tengo una chica atractiva, déjese ver, María Mercedes. Por gusto Ya, por gusto se foquea. ¿Sabe por qué, María Mercedes? Porque así es usted, mire, con el gorrito, esa es usted. Esa es su vida y ahí está. ¿Cómo estás, María Mercedes? ¿Qué tal la tarde? Cuénteme bien. por qué se conectó recién, que estaba full usted. No, la verdad, si le soy sincera, Y eso, la verdad. si Cuénteme. le soy sincera, yo Sí, me quedé dormida. te quedaste dormida. No, excelente, mi estimada María Mercedes, porque no habías descansado, full trabajo, o sea, no. Ya pues merece descansar. Eso me gusta, María Mercedes, que me hables con la verdad. Ya, siempre la verdad ante todo. Igual no se preocupe porque, como le digo, mire, esta clase va a estar grabada, pero yo sé que es un poco tedioso estar revisando toda la clase. Así que yo lo que voy a hacer es, en el grupo de WhatsApp, voy a compartir el video que acabamos de ver, que era sobre David Lynch, y voy a compartir también un poco de teoría sobre el impresionismo y el surrealismo para que lo puedan copiar en el cuaderno. Eso vamos a hacer, mi estimada María Mercedes, y gracias por su sinceridad, y me alegro que haya descansado. Y es más, si puede seguir descansando, mucho mejor, mi estimada María Mercedes, porque es lo que tiene que hacer. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Ya no fue a trabajar? No, bueno, no es que no fui a trabajar, o sea, allá no fui, pero igual aquí en mi casa tuve que trabajar. Y estaba bastante ahí estresada, cansada. Está bien, María Igual Mercedes. aquí también tenemos tienda, es casi lo mismo que voy allá y me quedo aquí. Claro, pues sí. Oiga, ¿y las otras materias? Hoy día solo tiene esta materia. ¿Cómo va a ser con otras materias? No, sí, después de esta toca opinión, creo. Y ahí sí se va a conectar, sí. También Ya va a toca, descansar. Está ya bien, toca, ya dormí. está bien, María Mercedes. Trate de descansar lo que más se puede. Oiga, ¿usted ha escuchado sobre David Lynch? Le pregunto, de curiosidad, David Lynch, el director cinematográfico que falleció el año pasado. ¿Usted ha escuchado sobre él? No. No, Ya, ok, está bien. ¿Y usted, Cabanilla, José Andrés Cabanilla, ha escuchado sobre David Lynch? Le pregunto, sinceramente. No. Ya. David Lynch es un director, productor, cineasta, escritor, un genio. Él falleció el año pasado y se caracterizaba por las películas relacionadas al surrealismo. Incluso el año pasado en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, le hicieron bastante publicidad a él. Proyectaron incluso películas en los supercines, no, claro, en el supercine, en el cine Mariano hay, sino en el otro, multicines, porque es una persona que está relacionado al arte del cine. Es una persona que prácticamente ha tenido bastante eh, influencia y también ha sido un ejemplo a seguir para los nuevos directores, productores y todo lo relacionado al tema del surrealismo. Justamente hoy día estamos reforzando el tema de David Lynch, estamos también reforzando los conceptos
impresionismo y surrealismo. Nosotros habíamos hablado claramente que el impresionismo fue una tendencia vanguardista que exploró al cine como arte puro, arte único, y que se desarrolló en Francia. Eso ya habíamos hablado en la clase del día viernes. Ayer nos conectamos, pero se fue la luz y no puede dar la clase. El impresionismo se va conectado, va reflejado con la subjetividad, emociones de belleza pictórica, influenciado por la pintura, el arte. Usó técnicas como desenfoque, iluminación, innovación y montaje rítmico para transmitir sensaciones. Y asimismo también nosotros hablamos sobre el surrealismo en el cine, que prácticamente el surrealismo en el cine fue asimismo una tendencia que nació en París, Francia, en los años 20, y el surrealismo busca expresar el subconsciente, lo onírico, lo irracional, rompiendo la narrativa tradicional por ofrecer una experiencia visual impactante. Ahí era que conversábamos que el surrealismo está conectado con los sueños, con el tema imaginario, con lo raro, con lo abstracto. Usted, por ejemplo, María Mercedes, ha tenido un sueño o pesadilla rara así en su vida, le pregunto. ¿Ha tenido un sueño o pesadilla así rara, cosas raras, de lo que usted se acuerde, o nunca ha tenido un sueño raro, una pesadilla rara? No, yo sí he tenido sueños raros. Se ha tenido, ya, por ejemplo, puede comentar uno. Yo me acuerdo una vez que yo soñé que me iba a la escuela. Ya te ibas a la Y en la escuela. escuela, ¿Y ahí en ajá, esa época estabas en la escuela o no? sí, estaba en la Ya, escuela. estaba en la Yo escuela, ya. todavía no me acuerdo porque Ya, sí eso, fue un que poco. porque impactó, ya. ¿Y qué pasa? Ya, pues, y en la escuela llegó un circo. Llegaron bastantes payasos. Ya, llegó un circo, imagínate. ¿Y qué, adentro de la Ajá. escuela o Sí, afuera? Dentro de la escuela, dentro imagínate, de ahí ya lo raro. O sea, tú entras a la escuela y había un circo, ya. Ya, y con sí, bastante había parece, ¿qué pasó? bastantes Ya, payasos. Sí, y de ahí, esos payasos estaban haciendo un show así ya, y me hicieron pasar adelante y uno de los payasos sacó una varita ya. y me convirtieron en un caballo y yo empecé a volar porque tras de eso tenía alas. ¿Cómo? O sea, te Así, hizo como un caballo con alas, un unicornio, te convertí, ¿ya? ajá, Un Pegaso prácticamente, ya. ¿Y qué pasó? A ver, sí. y Y está yo asustada. estaba volando y después me volví a transformar en niña otra vez. Ya, Y me caí y a lo que iba cayendo me desperté. chuzo, y te estabas angustiada, sentías la sensación de que te ibas cayendo horrible ese sueño. Oye, cuando te hiciste un Pegaso, ¿estabas asustada o alegre o qué sentías cuando te transformaste en caballo con alas, en Pegaso? Pues la verdad, no me acuerdo bien, pero Ya, pero la yo sensación de que te supongo que caíste, estaba, ajá, te asustaste, ya, che. ¿Y el caballo de qué color era? era amarillo, Ya. amarillo, bueno, tenía esos brillitos así como hada. Ah, ya, ok. ¿Y en esa época veías por si acaso My Little Pony? Pregunto, Mi Pequeña Pony, ¿no veías esa serie? Sí, Ya, entonces sí, ahí va conectado, va relacionado. Ok, ya vamos a hablar sobre ese tema, mi estimada María Mercedes, mira, el surrealismo. Como por ejemplo Salvador Dalí, soñaba con hormigas, con elefantes, y él eso plasmaba en el arte. ¿Usted escucha sobre Salvador Dalí, mi estimada María Mercedes? Salvador Dalí, el pintor que tiene los bigotes así, como loco. ¿No ha escuchado sobre él? Salvador no Dalí. sabía, no sabía que se llamaba así. Ya, pero sí ha escuchado sobre él. Sí lo he visto, ahorita que usted me dice Ese que tipo tiene esos bigotes. era un genio, pero era loquísimo. Sí, con decirte que tenía de mascota un oso hormiguero. Una vez salió haciendo un programa de televisión con un oso hormiguero de mascota. O sea, era una persona bastante surrealista. Él decía que él era el surrealismo en carne y hueso. Salvador Dalí, y era un genio. Así, cuando falleció se puso flaquísimo, pero era un genio. Excelente tu participación y vamos a hablar sobre tu sueño. José Andrés Cabanilla, un sueño surrealista que ha tenido usted, que recuerde, que lo angustió o no ha tenido, Mm, o pesadilla. Tengo dos. A ver, cuéntame. Uno en lo que se veía una oscuridad y al fondo una luz. Bueno, aparentemente era como un ovni, ¿no? Y Ya, después ok. de ese, un hombrecito verde de esos cotidianos, así Extraterrestre, que uno ya, ve de los chuzo, ya, y te verdes. asustaste. Ya, Se acerca y como que va a hacerme algo, pero yo digo, no, pues yo puedo más con él. Y después ahí, como, aunque yo no me veo a mí mismo, sentí una inflación dentro de mí mismo. ya, ok. Y cuando cojo y lo hago como para decirle, a ver, vente acá. Ya, Él se desinfla, pero sí estaba, obviamente, como si fuera alguien físico, se desinfla
y se vuelve como una de esos globos inflables, se desinfla y yo veo que se hizo nada. O sea, desapareció de nada. Y hay Ya. otro sueño también en el que se inundaba todo el lugar donde estaba, no era planeta, sino todo el lugar donde estaba, y parecía que yo me estaba asfixiando en el agua. Pero después Ya. digo, no, esto no me voy a asfixiar, pues no es agua, o sea, Ya. y si me voy a asfixiar, ya, pues me convierto en algo que pueda respirar bajo el agua. Ya. Y de ahí me convertí en algo como una sirena, y empecé a respirar en el agua y ya no pasó nada. O sea, navegué con el agua y wow, qué disfrute, la verdad. O sea, tú Esos fueron los sueños que prácticamente tuve. en los sueños has podido controlar y solucionar. Claro, pues. No, han sido ciertas situaciones, en otras ya no, pero en esas situaciones reflejaban algo que ahora ya entiendo, pero no es que los controlaba. Hasta cierto punto parece que entendía que no eran todo lo que estaba ahí nada más. Ya, y que entendías que no era real. No, algo de eso sí era real, pero yo también era real en el sueño, por lo cual Ok. yo también podía. Ah, ok, excelente, excelente tu sueño. A ver, vamos con Miranda López. Miranda López, excelente noche, Miranda. Está por ahí Miranda López. Buenas noches. Miranda López. Hola, Miranda. ¿Cómo estás? Si puede prender su camarita. No, es que recién llego a casa, licenciado. Lo que se puede escuchar ahorita es sobre qué sueño he tenido surrealista. Eso, porque estamos hablando justamente del surrealismo. Si has tenido tu sueño. Pero prende la cámara, pues, Miranda. Buenas noches, para verla. Llego, recién llego, un Está ratito bien, ya. está bien, está bien. A ver, cuénteme si ha tenido un sueño o pesadilla que le haya impactado. Estamos tratando sobre el surrealismo. Yo en sí sueño más con fin del mundo. A ver, puedes comentar un poco, a ver. En sí es como que, o sea, el fin del mundo, yo ahí estaba, o sea, paso de un lado a otro, sabiendo que estoy en el mismo sueño. Y cuando uno se levanta, o sea, igual queda traumada, pues uno, parece que estuviera real ahí yo. Pero sabes que es un sueño. Sí, claro, pues yo me levanto y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces como que fue ahí en ese momento, pues. Ah, ya, y te levanta angustiada. ¿Y eso hace cuánto fue? Ya como hace un mes. Ah, ya, ya, ya. Hola, ¿cómo estás, mi estimada Hola. Miranda? Está bien, excelente noche. Recién saliendo del trabajo, llegando al De trabajo. la universidad, ingeniero. Ah, la Yo universidad, tengo ya me que imagino. ¿Qué se tal la acaba la universidad? ¿Qué tal la universidad? estresante porque uno tiene que clase a las 6 como usted y yo salgo a las 5. Ve, Chuta, salgo a las 5 y casi 5:30. tienes que volar. Todavía full de paso, uno no puede ni siquiera entrar, deja pasar como 4 metros. Chuta. Pero bueno, lo importante es que está ahí conectada y eso yo valoro, mi Ahí, estimada Miranda López. Excelente, sí. excelente. Está bien, Miranda. Igual le cuento que la clase, esto está, lo estoy grabando, pero yo sé que es un poco tedioso estar revisando el video. Así que en el grupo yo voy a compartir la teoría que vimos para que la noten en el cuaderno y el video que revisamos, ¿ya? Eso yo voy a compartir. Excelente, Miranda. Bacán tu participación. Bueno, les comento que el tema de los sueños, o sea, a veces va conectado como que la realidad con la fantasía. Y le voy a contar algo, o sea, dicen, incluso en base a estudios, lo que te pasó, María Mercedes, que tú sueñas que te vas a caer. O sea, dicen que cuando tú duermes, viene el alma se te sale del cuerpo, el alma se te sale del cuerpo. Entonces, eh, cuando tú controlas el alma, incluso puedes viajar a través de galaxias, a través de otros países, donde tú quieras. O sea, el alma se sale del cuerpo. Y cuando tú como que regresas, ahí es que viene el tema de la caída, de lo que tú sentiste, María Mercedes. Entonces, eso es lo que sucede. Yo recuerdo una vez que yo estaba entre dormido y despierto. Entonces, yo sentía una sensación de tranquilidad. Y cuando me veo, pues a mí mismo acostado, dormido en la cama, y yo estaba flotando así, o sea, yo estaba flotando en el techo, imagínate, y me veía a mí mismo dormido. Entonces, cuando yo me quedo, pues presenté una sensación de paz. Y me paso así por el lado del patio y siento como que traspaso el patio. Pero sentía como sueño, sentía, así, tranquilidad como sueño. Y veo pues el patio lateral como borroso. Entonces ahí me asusté y me regreso otra vez. Entonces, cuando regreso al cuerpo sentía como que pesado, como que no me podía levantar. Y era una sensación como de angustia. Así, entonces, nosotros muchas veces soñamos
y sin contarte otras cosas. Luego comenzaba a ver, te cuento que cosas reales, pero despierto. Porque yo recuerdo una vez que yo estaba despierto y estaba justamente con un amigo. En esa época, todo lo que me pasó yo lo vivía en Bellavista, cuando yo vivía en Bellavista. Entonces recuerdo que salgo de Bellavista con mi amigo y siento que alguien estaba arriba mío. Entonces cuando yo alzo la cabeza, no les miento, veo una mujer volando así. Y del miedo agacho la cabeza y no quise ver. Y mi amigo que está al lado me hizo decirte lo que está encima de nosotros, a ver que es una mujer volando. Los dos vimos a la mujer volando. Y hay situaciones así que yo personalmente sí he visto, espíritus y cosas. Y lo que yo creo es que, o sea, no estamos solos y que prácticamente los sueños es como algo que ya vivimos o algo que va a pasar. Como por ejemplo, no sé si a usted le habrá pasado el déjà vu, que tú estás en un lugar o una situación y tú dices, como que esto yo ya lo viví, así. No sé si a usted le ha pasado eso, pero al menos a mí sí me ha pasado en varias ocasiones. Estoy en un lugar y digo, pero esto ya como que ya lo viví, así, ya me pasó esto. Y siento así. Y trato de acordarme, pero no puedo acordarme. Ya, por eso es que mucha gente habla a veces de la reencarnación o que esto es como un sueño. Es como, por ejemplo, ahí lo voy a poner a José Andrés Cabanilla pensando. Mire, José Andrés Cabanilla, justamente que ahora estamos tratando el surrealismo, las pirámides mismo. Yo le pregunto, ¿por qué las pirámides, siendo tan perfectas y ahora existiendo la tecnología, por qué el hombre no puede construir algo así? ¿No crees que la tecnología de antes o la civilización de antes era más avanzado a lo que estamos viviendo ahora? Incluso las conexiones de las pirámides, o sea, es algo inexplicable. Eso como un punto. Yo recuerdo, por ejemplo, en Discovery Channel, iban a descubrir lo que había en la estatua de Tutankamón, detrás del tesoro de Tutankamón. Y eso fue hace tiempo. Y habían hecho un robot para que perfore pirámides, o sea, pared tras pared, así para llegar a lo que había detrás de la estatua de Tutankamón. Y bueno, el robot iba a descubrir que iba detrás y se topó con más paredes. O sea, tenían que pasar unos 100 años más para poder descubrir que hay detrás de eso. Entonces, prácticamente es imposible que la civilización de antes haya sido inferior a la actual. Entonces, es como que un retroceso, es lo que al menos yo percibo. ¿Qué piensas tú, Cabanilla, sobre las pirámides, sobre tantas cosas que inexplicables que el ser humano todavía no puede sacar una lógica? ¿Qué piensa usted? Se quedó pensando. Lo que pasa es que los científicos basan sus investigaciones en las cosas que tienen pruebas como tal. Muchas de esas pruebas últimamente o no se encuentran, así es, porque obviamente hubo gente que se las llevó a otro lado, las ocultó, las dañó. Entonces es muy complicado. Todas las investigaciones se basan en pruebas y existen muy pocas pruebas de las civilizaciones antiguas. O están muy bien ocultas o no hay suficiente presupuesto para investigarlas como se debe. Como por ejemplo las pirámides, mira. Sí, por lo cual considero que las generaciones de antes, lo más seguro es que tuvieran un conocimiento un poco más exacto de las cosas que las que tenemos ahora. Y únicamente lo que pasa es que usaban o optimizaban mejor los recursos que tenían. A diferencia de ahora que como tal necesitamos, bueno, hacemos lo mismo, pero como que buscamos más, ¿cómo se podría decir? No hacer tanto las cosas nosotros, sino que otras cosas hagan lo que deberíamos hacer, porque el ser humano es una máquina prácticamente que hace varias cosas, pero creamos máquinas para que hagan eso que nosotros mismos deberíamos. Pero por ejemplo, las pirámides era imposible, incluso está demostrado que imposible que el ser humano las haya así construido. Dicen que se habrían necesitado gigantes para poder hacer ese tema de las pirámides. Ya, entonces, imagínate. Bueno, la verdad, como no tengo pruebas para refutarle, si dice que hay pruebas, a mí más me gustaría como tal de dejar la duda al aire, prácticamente, porque uno a la final no lo sabe todo. Claro, es que por eso te digo, o sea, nosotros si te pones a analizar, y eso es lo que te quería decir, mira, nosotros no podemos saber todo, porque cada uno, si te pones a analizar, nosotros sabemos lo que a nosotros nos han enseñado, ¿ya? Entonces cada uno es la esencia de lo que a uno le han enseñado en el hogar. Por ejemplo, hay personas que son ateas que no creen en Dios, porque tal vez su entorno es así. Hay personas que son católicas y otras personas son evangélicas y otras personas. Entonces, cada una es un mundo diferente.
ya, pero nosotros nos basamos en nuevos conocimientos que tenemos, pero tampoco no se puede, como quien dice, afirmar o asegurar algo. Es como, por ejemplo, hace poco, mira, el hombre que nuevamente visitó la luna, etcétera. Pero si tú analizas lo actual, no demuestra algo realmente real, ¿ya? Porque cuando hubo, por ejemplo, la primera vez que el hombre viajó a la luna y llegó a la luna, era la guerra de Estados Unidos con la Unión Soviética. La tecnología no era la tecnología avanzada y supuestamente el hombre llega a la luna. Incluso hay pruebas y videos que la bandera flamea, se ve sombra. Y si yo digo si el hombre nunca ha llegado a la luna y si todo es un show, ya, entonces, incluso los estudios científicos incluso en la época de Cristo dicen que la Tierra era plana, ya, no redonda. Y si la Tierra realmente sigue siendo plana y nosotros creemos que es redonda, ¿cómo sabemos? Porque uno cree en base a lo que nos han enseñado. Pero si tú revisas los estudios, siempre hablan de una Tierra plana. O sea, nosotros creemos base a lo que a nosotros, los conocimientos que nosotros adquirimos, pero pienso yo que todo va más allá. Y por eso te digo que al final de cuentas no se puede estar matando, investigando, analizando, porque no sabemos la verdad del todo. No sabemos. Es como, por ejemplo, la Biblia te dice que los primeros habitantes que llegaron a la tierra fueron Adán y Eva, ¿ya? Pero los primeros habitantes que estuvieron en la tierra, no habitantes, los primeros seres, las plantas, y ahí hubo una evolución. Incluso los dinosaurios fueron antes que el ser humano. Los dinosaurios fueron antes. ¿Y dónde está lo de Adán y Eva? ¿Ya? Entonces, date cuenta, o sea, son cosas que nosotros no sabemos la verdad del todo. Y ojo, yo creo en Dios y todo, pero... Si no mal recuerdo, yo vi cuando hicieron en las investigaciones algunos arqueólogos mencionan exactamente en Egipto más que todo, y otras civilizaciones suelen hacer esto, que cuando hay un faraón que va en contra de ciertos principios y tiene una gobernanza media extraña que no va con lo que ellos creen, tratan de dejar bien guardadas las pruebas de que existió ese faraón para no dejar mal parado al gobierno de Egipto, porque a ningún gobierno le gusta ser mal parado o verse débil entre otras potencias, ¿no? Claro. Entonces, o lo borran de la historia o lo dejan guardadito donde nadie lo pueda ver. Claro. Y han encontrado pocos ponegrifos, pocos, ¿cómo se podría decir? Pocos datos sobre ciertos gobernadores que estuvieron ahí, pero intentaron borrarlos de la historia porque o hacían cosas que no tenían nada que ver con el gobierno egipcio, o los dejaban mal parados frente a otras potencias en ese tiempo. Claro. Y una potencia tiene que verse potente frente a otras. Claro. Y así mismo, por ejemplo, habían gente que morían de una manera injusta, como por ejemplo, cuando hablaban de las brujas, y que incluso a veces hasta los quemaban en la hoguera por tener creencias diferentes. Y actualmente también las guerras, lo que sucede. O sea, bueno, el ser humano lamentablemente es el peor animal que existe en el planeta, pero aunque tú no lo creas, ahora se ve también un poco de eso, que ocultan ciertas cosas, una realidad. Actualmente los gobiernos mismos tapan una realidad. Latinoamérica mismo está siendo gobernada por una parte de los países más poderosos. O sea, tú sabes que hay 3 países que son los más poderosos en el tema de que tienen armamentos, incluso nucleares, que son Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, nosotros lo vemos como Estados Unidos como salvador, entre comillas, pero no es así. Sí. Es una cosa muy compleja, ya que al final de cuentas es como tú dices, o sea, tapan ciertas cosas y bueno, si tú analizas, es una cosa que a veces no se puede llegar a una conclusión y uno saca una conclusión, básicamente lo que uno aprende y uno sabe. Ajá. Bueno, profe, la conclusión a lo que yo llegué más simple y sencilla es que cuando uno hace las cosas mal, siempre se oculta de algo o trata de buscar excusas o justificaciones, o miente, engaña. Claro. Pero cuando uno hace las cosas bien, no tiene necesidad de hacerlo. Simplemente dice la verdad, se demuestra que está haciendo las cosas bien y ya. No, eso sí, o sea, efectivamente, o sea, en la vida, cuando tú haces las cosas bien, efectivamente es así, cuando las cosas es mal, pero lamentablemente, aunque tú no lo creas, mi estimado José Andrés Cabanilla, ha existido personas que han hecho las cosas bien y los han callado, ya porque, supongamos, en el caso de faraones,
había alguien que, no recuerdo en estos momentos el nombre, que estaba haciendo las cosas bien, estaba demostrando algo positivo, pero como lo veían como una amenaza, lo callaban. Así sucedía, era lamentable. Sí. Es como, por ejemplo, en la política, si hablamos, por ejemplo, de política actual, ¿cuánta gente inocente los han desaparecido por tratar de revelar una verdad? Y los callan así. Entonces, es lo que sucede, claro. Por ese motivo es que muchas veces la realidad de algo, tú también tienes que saber a quién se la cuentas. ¿Ya? Porque si tú estás, por ejemplo, involucrado en cuestiones con gente política, es preferible que no. Ahí sí es mejor. No, porque esa gente es mala. Entonces, esa es la cuestión. O sea, muchas veces no puedes tú tampoco la realidad sacarla a la luz, porque ya no, depende también quiénes son las que te rodean y a quién le vas a tú mostrar esa verdad de algo. Porque lamentablemente el mundo está, hay mucha gente mala, ¿ya? Y tú puedes tener buenos principios, buenas intenciones, pero hay gente mala, entonces es mejor cuidarse a veces, mantener un perfil bajo. Esa es la cuestión, mi estimado Cabanilla. Bueno, un poco nos salimos del tema del subconsciente, pero sí, el subconsciente, efectivamente, en lo que era el surrealismo, había muchos artistas que plasmaban eso y efectivamente eso era su elemento diferenciador, porque en el caso de Salvador Dalí, como lo había mencionado, tú sí lo conoces a Dalí, Cabanilla, sí. Salvador Dalí. Salvador Dalí. El que tiene los bigotes así, un español. Ya, creo que sí. Sí, loco, era un genio, pero un genio. Era en su forma de ser, él decía, como te había comentado, que él era el surrealismo en carne y hueso, porque era una persona bastante extravagante. Incluso en un programa de televisión salió con un oso hormiguero como mascota, o sea, pero pintaba de una manera increíble. Su arte surrealista lo plasmaba y era una cosa de loco. Bueno, chicos, son 7:30. En estos momentos voy a descargar los archivos. Voy a finalizar esta clase la voy a grabar en YouTube, pero voy a descargar los archivos para que ustedes copien el cuaderno y efectivamente así también el video que revisamos, pero bueno, ustedes no están todavía conectados, así que lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar y el día de mañana, en el transcurso de la tarde, yo voy a activar en la plataforma para que puedan subir el cuaderno con la tarea que acabo de asignar y también con la clase del viernes, la de ayer no, porque no puedo conectar, y la de hoy, que trata sobre el impresionismo y surrealismo. Para las personas que me han preguntado por interno, profesor, si puedo subir el cuaderno completo porque no he presentado, qué sé yo, pueden subirlo, no hay ningún problema. Así que eso sería, y que bueno, pasen una excelente noche, y que me imagino que tienen otra clase. María Mercedes me ha dicho que sí, así que pasen bien, descansen y pónganse pilas también con otra clase, chicos. Licenciado, ingeniero, ¿tomó listas? Sí, en estos momentos tienes tu asistencia, mi estimada Miranda López, así que tranquilo. Gracias. Yo ya me doy cuenta quiénes son los que están conectados. Les cuento que ya todos se conectaron porque hay 2 compañeros que están conectados, pero efectivamente al final se salieron porque no llegaban a su trabajo, a su casa, perdón. Así que les dije que bueno, que no hay problema. Así que todos tienen la asistencia. Gracias por la participación y cualquier novedad están en contacto. Algo que necesiten, si necesitan algo de mí, me escriben por interno para poderlos ayudar, ¿ya? Así que eso, chicos, pasen bonito, descansen. Hasta luego.